Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos, y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco, se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Hoy leemos por última vez en este año litúrgico el Evangelio de San Mateo, que nos ha acompañado durante 12 semanas, desde la 10ª semana hasta la 21ª semana. No hemos leído completo todo el Evangelio, porque dejaremos los capítulos finales con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús para los días de la Semana Santa y de la Pascua. Después de las parábolas del ladrón, de la vuelta del amo y de las jóvenes que esperan al novio, hoy Jesús nos transmite su enseñanza con la parábola de los talentos. Velar, esperar la venida de Jesús. Jesús realmente estaba previendo ya el tiempo de su ausencia. Jesús quiere que cada uno de nosotros sea responsable de su propia vida, y para ello debemos de tomar conciencia. Todo lo que tenemos es un bien que nos ha sido confiado. Dios ha tenido confianza al depositar en nuestras manos sus bienes. Yo soy propiedad privada de Dios, porque todos los dones, todos los valores y riquezas que están en mí, le pertenecen a Dios. Cada uno de ustedes es también propiedad privada de Dios,
porque todos los dones, todos los valores y riquezas que están en ustedes le pertenecen a Dios. Según el relato, un hombre de la nobleza confía la gestión de sus bienes a 3 empleados antes de salir a un país lejano. Antes de irse, llama a sus empleados de confianza y a cada uno les entrega unas monedas de mucho valor. Al primero le dio 5, al segundo le dio 2 y al tercero una moneda. El Señor confía en ellos y de ellos espera una respuesta digna. Pasado mucho tiempo, aquel señor volvió y llamó a sus servidores para pedirles cuentas de su encargo. Entonces mandó llamar a sus empleados para saber cómo habían invertido sus bienes. El primero se presenta y le dice: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. El Señor, muy contento, le dice: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido de confianza en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho más valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Y algo semejante sucede con el segundo siervo, que entrega 4 talentos, duplicando así el tesoro encomendado por su Señor. Vemos cómo ambos se pusieron enseguida a negociar con sus talentos. Se les ve trabajar con decisión, identificados con el proyecto de su Señor, y no tienen miedo de correr riesgos, no temen comprometerse. Cuando llega el Señor, le entregan con orgullo los frutos. Ellos 2 han logrado duplicar los talentos recibidos. La reacción del tercer empleado es extraña. Lo único que se le ocurre es esconder bajo tierra el talento recibido para conservarlo seguro. Cuando vuelve su señor, se justifica con estas palabras: Señor, sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor lo condena y expulsa por ser un siervo malo, negligente y perezoso. Este pobre siervo tenía una imagen falsa del Señor. Lo imagina egoísta, injusto y mandón. Cree que es demasiado exigente y no admite errores. Esta falsa idea que tiene el empleado de su Señor lo paraliza. No se atreve a correr riesgo alguno. El miedo lo tiene totalmente bloqueado. No es libre para corresponder de ninguna manera a la responsabilidad que se le ha confiado. Entonces, decide que lo más seguro es conservar el talento, no invierte y por lo tanto no gana. Con eso le basta y al final el peor reproche del Evangelio es para él: siervo malo y perezoso. A este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Cada uno de nosotros ha recibido talentos, unos más, otros menos, y ninguno de nosotros nos lo ha advertido Jesús. Ninguno. Sabemos cuándo volverá el dueño, que es Dios, a pedirnos cuentas del uso que le hayamos dado a sus bienes, a sus talentos. Jesús ha dejado en nuestras manos el proyecto del Padre: hacer un mundo más justo y más humano. ¿Lo hemos hecho? ¿Estamos en verdad haciendo de este mundo un lugar más habitable y mucho mejor? ¿Estamos verdaderamente construyendo el reino de Dios? ¿Vivimos de verdad comprometidos con el proyecto evangelizador de Jesús?
Jesús nos ha dejado en herencia también el mandato del amor. Hemos conseguido que el amor de Dios dé fruto en nuestra vida personal. ¿Cuánto fruto consideras que has dado de acuerdo al amor de Jesús? También nos ha confiado la responsabilidad de llevar a tiempo y a destiempo la gran noticia de que hay un Dios amigo, muy interesado en el ser humano. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con el encargo de evangelizar? ¿Has traído a alguien a los pies de Jesús? Por tu testimonio, ¿cuántos se han acercado a Jesús? ¿Cómo estamos respondiendo hoy los seguidores de Jesús ante su encargo? Al empleado inútil lo paralizó el miedo. Cuando uno vive la fe desde el miedo, todo se desvirtúa. Cuando uno no confía en Dios como en el mejor de los amigos, todo se tergiversa. Cuando hay miedo, la fe tal vez se conserva, pero no se contagia. Cuando hay miedo, la religión se convierte en un simple deber con el cual hay que cumplir. Cuando hay miedo, el evangelio es sustituido por el mero cumplimiento. Debemos de vivir llenos de confianza, sabiendo que Dios es el Padre amoroso que nos ha cedido y confiado la administración de sus asuntos. Dios no es el amo cruel y tirano, es el Padre amoroso que nos ha tomado en cuenta para involucrarnos en su proyecto de amor. Tengamos muy claro que trabajamos con Él, no para Él. Trabajamos con Dios como un hijo trabaja con su papá bueno, no como un empleado trabaja para su patrón. Y si Dios te ha entregado talentos, es para que los pongas a producir, a trabajar, y entre más frutos des, más te dará. ¿Tienes inteligencia? Úsala para el bien. Ponte a crear nuevas formas de evangelizar y hacer el bien. ¿Tienes fuerza física? Úsala para ayudar a los débiles y a los enfermos. ¿Tienes una familia? Ámala, protégela, edifícala en la fe. ¿Tienes un trabajo? Cumple bien tu trabajo. Sé sincero, agradecido y honrado con tu patrón. ¿Tienes hijos? Edúcalos con paciencia y amor, y haz de ellos ciudadanos dignos y cristianos ejemplares. ¿Tienes fe? Auméntala y compártela con los demás. Vive y celebra cada día tu fe. ¿Tienes una iglesia? Ponte a servir. Trabaja incansablemente sin andar envidiando los talentos de los demás, ni juzgando los pecados de los demás. Pon tus talentos a trabajar. ¿Tienes dinero y bienes materiales? Compártelos. Ayuda a los que tienen poco o no tienen nada. ¿Tienes tiempo? No lo desperdicies, no lo malgastes. Usa bien tu tiempo. ¿Sabes un oficio particular? Instruye a otros. Enseña al que no sabe. Todos tenemos talentos, todos. Unos más, otros menos. Pero todos hemos sido diseñados para dar fruto. El miedo tiene postrada a nuestra iglesia. Miedo a ser criticados, miedo a ser juzgados, miedo a ser perseguidos, miedo a romper paradigmas, miedo al qué dirán. Por miedo, nos hemos limitado tan solo a conservar la fe, encerrados en nuestros templos haciendo lo mínimo necesario, mientras que afuera la gente perece de hambre espiritual y el mundo se hunde cada vez más en las tinieblas. Es hora de salir ya de este letargo,
de este adormecimiento en el que estamos. Ya es hora de ponernos a trabajar. Hay mucho bien que se queda sin hacer, porque nos hemos quedado ahí paralizados como el empleado inútil sin mover un dedo. Nosotros mismos somos un talento. Nuestras vidas han sido creadas por la mano de Dios para ponerlas al servicio de los demás. No tengamos miedo a fracasar. Esto nos debe de quedar claro. No hay pecado en el fracaso. El pecado de aquel pobre hombre consiste en no haber usado nunca su talento. Nuestro pecado consiste en no usar nunca los dones que Dios nos ha dado, en no arriesgar nada, en no comprometernos con la causa de nuestro Señor. No tengamos miedo, tenemos que arriesgarnos. El siervo inútil que escondió su talento bajo tierra es como aquel que guarda la fe entre sus recuerdos, el que nunca se arriesga a tomar iniciativas, el que no tiene el valor de emprender algo nuevo y vive de añoranzas y recuerdos sin hacer nada por dejar un mundo mejor. Los que arriesgaron sus talentos son como aquellos que desean colaborar con Dios y se atreven y se comprometen y van al frente abriendo nuevos caminos, brindando más oportunidades y dejando el mundo mejor de como lo encontraron. Pidamos en este día al Señor que infunda en nuestros corazones el valor, la valentía, para poner nuestros talentos al servicio de su reino y para su gloria. Que no seamos inútiles ni perezosos, sino diligentes, activos y productivos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que en diferentes lugares, en Cartago, en Alajuela, en San José, incluso en Estados Unidos, han enviado alguna ayuda material o económica para la comunidad parroquial de San Juan de Dios de Upala, para poder colaborar con tantos hermanos nuestros en esta zona, nicaragüenses necesitados de apoyo, de ayuda, en este contexto social, histórico. Que Dios les bendiga su apoyo, su aporte, todos esos talentos que estamos poniendo al servicio de la iglesia, de los más necesitados. Que Dios les bendiga abundantemente todo el apoyo que nos han brindado.